Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta cita con el conocimiento. Hoy en el Porqué de las Cosas planteamos cuestiones como barcos fantasmas, buques que desaparecen, faros encantados. ¿Por qué hay tantos enigmas relacionados con el mar? Precisamente sabemos que la mayor parte del planeta Tierra es agua, pero ¿qué pasaría si los océanos y los mares se secaran? Oiga, los peces que pasan su vida en el agua, ¿beben agua? ¿Existen sueños universales que sean comunes a todos los seres humanos? Y una más, ¿por qué nuestra tensión arterial oscila? Unas veces sube y otras baja. Bueno, a estas preguntas vamos a buscar respuestas durante la próxima hora de la mano de reputados expertos. Intentaremos hacerlo además de la forma más entretenida. Señoras y señores, el porqué de las cosas, cuarta entrega. Cuenta la leyenda que por los océanos de todo el mundo navega un barco sin rumbo. Un buque que en su día no pudo volver a puerto y que quedó condenado a vagar para siempre por las aguas de todo el planeta. Es un barco llamado el Holandés Errante y cuenta esa leyenda que si otro barco lo saluda, sufrirá la misma condena. Barcos fantasma, mito o realidad. Esta noche queremos hacer un viaje a las profundidades de los océanos de la mano de Iván Figueiras. Él es marino, es buzo profesional. Querido Iván, muy buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas, Adolfo. Encantado de estar aquí. Gracias, Iván. Quiero preguntar, en tu condición de hombre de mar, ¿por qué el mar nos resulta algo tan atractivo, tan sugerente, pero a la vez tan enigmático y tan dramático? ¿Nos produce tanto miedo? Yo creo que para cada uno es una experiencia. O sea, la gente que está habituada al mar, el mar no nos produce miedo, nos produce respeto. Eso sí, porque sabemos perfectamente de lo que es capaz, ¿no? Pero luego la gente, los terrícolas, como mi padre y yo solemos llamarle, la gente de tierra, tiene una perspectiva completamente diferente. Al ser ajeno, tiende a verlo peor de lo que es. O sea, cosas que, por ejemplo, para un marino son perfectamente normales, para gente de tierra pueden llegar a ser un completo misterio. Por ejemplo, los barcos fantasma. Es un fenómeno relativamente habitual en la mar, pero en cambio tú le dices barco fantasma a una persona y automáticamente ya se pone a pensar en el Holandés Errante, ¿no? Que no es exactamente un barco fantasma. Pero ya te digo, cada persona tiene su punto de vista, creo, diferente, una relación diferente con la mar. Estarás de acuerdo conmigo que el mar está lleno de misterios que la ciencia no ha podido todavía descifrar. Incluso personas que llevan toda la vida navegando nos cuentan o no encuentran explicación a experiencias que les han contado o que han vivido en primera persona, ¿no? Vamos al primer ejemplo. ¿Qué hay detrás de las famosas desapariciones de barcos y submarinos de los que jamás se vuelve a saber absolutamente nada? A todos nos viene a la mente aquello de el Triángulo de las Bermudas. Hombre, es que casi serían dos temas diferentes. Por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que cada vez que oigo el tema del Triángulo de las Bermudas se me ponen los pelos de punta, porque es toda una invención, no tiene absolutamente nada cierto. Es un lugar del planeta donde ocurren las mismas desapariciones de barcos y de aviones que ocurren en cualquier otro lugar del planeta. O sea, no hay diferencia. Las compañías de seguros tienen unos precios y unas cuotas para los barcos que navegan allí exactamente iguales que las de cualquier otro lugar, ¿no? Lo que pasa, que sí que es cierto que hay muchas desapariciones muy raras de barcos. Luego, con el tiempo, en muchos casos sí se encuentra el pecio, se encuentra algún resto, o incluso se puede llegar a encontrar un superviviente que te explica lo que ha ocurrido. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en el submarino que perdieron los argentinos hace unos años, el Ara San Juan, que durante un año fue un misterio ver qué había pasado con ese barco. Luego, al final, se lo encontraron a varios miles de metros de profundidad y se vio lo que había sucedido, ¿no? Pues un desgraciado accidente. Pero sí que el Cyclops es un gran ejemplo de un barco del que se hizo una bola de nieve enorme porque
para la gente de tierra era algo inexplicable lo que había ocurrido con ese barco. En cambio, la gente de mar o la gente que ha tenido acceso a la información de la Marina norteamericana sabe perfectamente que ese barco estaba condenado, porque tenía un capitán que era un irresponsable, el barco estaba en muy malas condiciones, estaba sobrecargado y se metió en un huracán. Entonces, es lógico que se hunda, ¿no? Pero hay otras personas que prefieren ver ahí un misterio terrible. Pero sí que hay muchísimas desapariciones que no se sabe lo que ha ocurrido. Por ejemplo, la primera prueba fehaciente que hubo en los años 70 de que las olas misteriosas, perdón, las olas solitarias existían, fue por una desaparición de un barco en un momento estoy aquí y un momento más tarde no estaba. No había ningún barco transmitiendo ni nada. Y luego se acabaron encontrando restos flotando y esos restos indicaban que algo muy raro le había sucedido. Y ese algo muy raro era que una ola de 30 metros se lo había llevado por delante. Precisamente de esto, porque es cierto, por tanto, que existen olas solitarias que aparecen de la nada y que son capaces literalmente de tragarse un barco en cuestión de segundos, ¿no? Y son algo alucinante. O sea, es algo como esas famosas imágenes que se ven de una ola gigantesca que hay constantemente que es un paraíso para los surfistas que hay en Portugal. Pues imaginémonos una ola como esa, solo que en alta mar. Claro, las olas todos sabemos que se suelen formar cuando llegan a la costa porque el fondo se va levantando, llega la ola, al no tener sitio donde estar, se va levantando, llega un momento en el que pierde su altura y ¡pum! Y rompe, ¿no? Entonces en la costa evidentemente hay olas muy grandes y en el mar no. Un tsunami, por ejemplo, que en la costa puede ser terrible, en alta mar no se nota. Tú estarías en tu barco, pasaría un tsunami debajo de ti y a lo mejor notas un pequeño toquecito. En cambio, una ola solitaria es una ola que va robando energía de las demás, es un fenómeno que hasta hace apenas un par de décadas se decía que eran supersticiones marineras, que eso no existía. Había una seria discusión entre ciertos ámbitos científicos y los navegantes, aunque al final ha quedado demostrado que eran los navegantes los que tenían razón, como no, los profesionales que trabajan en el sitio y no están en un despacho. Y pues resulta que son olas que roban la energía de las olas adyacentes, van creciendo, mientras van disminuyendo el resto de olas, por lo cual todavía tienen una mayor diferencia y se dedican a navegar a gran velocidad por el mar. Claro, cuando un muro de agua de 25 o 30 metros de altura impacta contra lo que sea, es que no hay barco que esté preparado para eso. O sea, el ser humano no es capaz de construir un barco que pueda certificar que va a sobrevivir a ese tipo de impactos. Ha habido supervivientes, que son los que además han ayudado a certificar la existencia de estas olas, incluso barcos polares perfectísimamente preparados para lo que creíamos que el ser humano conocía en cuanto a mal tiempo, y han quedado completamente descacharrados y machacados y triturados por esas olas, a pesar de haber sobrevivido, pero los pobres eran pecios flotantes. 25 o 30 metros, una pared de agua, tremendo. ¿Qué hay de cierto en esa otra leyenda según la cual hay faros en algunas costas del mundo que están encantados? Pues la verdad es que suenan muchas campanas y yo creo que muchas de ellas pueden tener algo detrás, porque también es cierto que los seres humanos tenemos tendencia, cuando una casa tiene, por ejemplo, un castillo, tiene un aspecto muy tétrico, automáticamente todo el mundo tiende a pensar que tiene un fantasma, ¿no? Lo que pasa es que ha habido muchos faros. La verdad es que también, como es un lugar tétrico, en un lugar tormentoso, al lado del mar, que siempre nos lo dibujan de noche, siempre es algo muy, muy poético. Lo que pasa es que hay tantos ejemplos de faros en los que ha habido apariciones, ha habido fantasmas, apariciones que se ven dentro del faro, apariciones que se pueden ver desde los barcos, faros que no están realmente, barcos que van pasando por la costa que de repente ven una luz que dicen, joder, gracias a esta luz he conseguido no estamparme contra las rocas, las vi en el último segundo, ¿no? Gracias a este faro. Y dice, ¿a qué faro? Si no hay ninguno. ¿Cómo? Y fenómenos de ese tipo, que te digo, hay muchísimos. Y para mí no son inexplicables, para mí eso no existe lo inexplicado, ¿no? Pero sí que hay fenómenos muy, muy raros. Yo, que soy una persona muy, muy escéptica, a veces me acusan de negacionista. En el tema de los faros no me atrevo a decir que no hay nada, porque es que la suma de testimonios y de cosas extrañas es tan grande que no me extrañaría en absoluto que más de uno y más de dos fuesen fenómenos reales. Y estamos en la televisión pública de Málaga, como decirte, y por tanto me apetece preguntarte, ¿existe alguna leyenda sobre barcos fantasmas, seres extraños, avistamientos marinos en las costas malagueñas? Hombre, no sé exactamente si leyenda, pero sí que por Málaga estuvo la prensa hace no demasiado tiempo persiguiendo un barco fantasma. Además, un barco fantasma en el sentido literal de la palabra, ¿no? Porque no es lo mismo un barco fantasma
como pueda ser el Mary Celeste o este del que os voy ahora a hablar de las costas malagueñas, a un buque espectral, como es el holandés errante, ¿no? Un buque espectral es una especie de mezcla entre fantasma y casa encantada, y un buque fantasma realmente es un barco que aparece vacío, sin tripulación, en mitad del océano, en principio por causas inexplicables, pero que luego cuando abordas el barco y lo examinas a fondo, normalmente sabes lo que ha ocurrido, ¿no? El Mary Celeste es el más famoso que hay. Pues en Málaga hubo un caso de un barco que había sido visto antaño, un barco magnífico, un carguero, en buenas condiciones, que apenas tendrá ahora 20 años, pero es que hace un par de años ha empezado a aparecer el mismo barco, completamente oxidado, completamente hecho polvo, podrido absolutamente a muy bajas velocidades, de manera que la gente pensaba que era un barco fantasma, que no tenía tripulación ni tenía nada. ¿Qué pasaba con ese barco? Que realmente sí tenía tripulación. Lo que pasa es que se estaba dedicando en los últimos años a transportar ganado, y claro, es una de las peores cosas que puede hacer un barco, porque el ganado destroza mucho. Cualquiera que vea los camiones que pasan por la autopista ve que están los pobres hechos polvo, tienen los remolques pues, de transportar vacas y cerdos deshechos. Y es que este barco estaba tan podrido que nadie podía pensar que hubiera tripulación y hubiera nadie navegando en él. Pues sí, realmente sí tenía una tripulación que estaba ahí, pues eso, llena de cerdos y de vacas hasta arriba. Entiendo, entiendo. Bueno, en todo caso, si te interesa este asunto, hay un libro que se titula Enigmas y misterios de la mar. Está publicado por la editorial Almuzara, lo firma Iván Figueiras, marino, buzo profesional y ya buenos amigos porque no es la primera vez que hablamos. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, buenas noches, gracias. Bueno, para demostrar ese poder de atracción del mar del que hablamos, por favor, mira estas imágenes que he encontrado. No te extrañará poder comprar esos póster que son de faros con olas enormes. Es que es absolutamente hipnótico. A mí me parece hipnóticos y alucinantes son las imágenes. Imagínense lo alucinante que tiene que ser el farero de ese faro, ¿no? Bueno, estamos en Málaga. No somos capaces de imaginarnos la vida sin el mar, ¿verdad? La pregunta que ahora les planteo es, ¿qué ocurriría si los océanos se secaran? Los mares y océanos ocupan más del 70% de la superficie de la Tierra. Hay expertos que apuntan a que si se secaran, se abriría ante nuestros ojos un paisaje de cordilleras y desfiladeros que llegarían a los 11.000 metros de profundidad en el Océano Pacífico. Allí, precisamente, es donde se encuentra el punto más profundo del planeta, la fosa de las Marianas. Pero las consecuencias irían más allá de lo puramente geográfico, porque la mayor parte del agua del planeta está concentrada en los océanos. Solo un 3% corresponde a fuentes de agua dulce como los ríos o los lagos. Hablamos con un experto. Paco Franco es director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Hola, me resulta tu voz muy familiar, te suelo escuchar en la radio, por tanto me siento muy cercano. Oye, una primera curiosidad, ¿cuál es la diferencia entre un mar y un océano? Porque a uno se le llama mar y a otro se le llama océano. Bueno, nosotros, para empezar, siempre hemos considerado que existen 4 océanos, ¿no? El Atlántico, el Índico, el Pacífico, el Ártico. Ahora consideramos el Océano Austral, el Antártico, pero todo funciona como un único océano global donde todo está interconectado. Las corrientes unen todas las aguas gracias a los vientos, a las mareas, a la aceleración de Coriolis generada por la fuerza de rotación que tiene la Tierra. Al final, tenemos un océano global donde un mar es
una pequeña parte quizás de un océano restringido por masas continentales, aunque tenemos mares interiores que no están en contacto con ningún mar, como puede ser el Mar Muerto, que está rodeado absolutamente de tierra, ¿no? También otra diferencia, además de la extensión, es la profundidad. Generalmente los mares son menos profundos. Por ejemplo, el mar Mediterráneo tiene una profundidad media de 1.370 metros y cualquier océano supera la profundidad de los 3.000 metros hasta llegar al punto más profundo que conocemos, que es la fosa de las Marianas, que llega a tener hasta unos 11.000 metros de profundidad. Correcto. Por tanto, podemos resumir, si alguien alguna vez o mañana tomando un café nos pregunta ¿qué diferencia hay entre el mar y el océano? Básicamente la extensión y básicamente la profundidad, ¿no? Parece evidente que estamos siendo testigos del aceleramiento del tradicional o del ya tradicional cambio climático que sufre nuestro planeta. Digo tradicional porque se ha convertido en una conversación absolutamente común, ¿no? Una de las consecuencias es que los polos se están derritiendo, lo que provoca la subida del nivel del mar, y eso a la larga podría sumergir a las ciudades cercanas a la costa. Siendo buena esta teoría, Paco, ¿es imposible la contraria, que los océanos se sequen hasta llegar a desaparecer? Nosotros conocemos que el agua del mar, de los océanos, es un excelente regulador térmico. De hecho, ha absorbido el 90% del calor que se ha generado como consecuencia de la emisión de los gases de efecto invernadero que emitimos desde del inicio de la revolución industrial, ¿no? Eso ha causado un aumento de la temperatura media de los océanos en torno a 1,3 grados centígrados, que está causando un aumento del nivel del mar, sobre todo por dos circunstancias. En primer lugar, que se están derritiendo los casquetes polares, tenemos los glaciares están desapareciendo, pero también a causa de la dilatación térmica que sufre el agua del mar, que como consecuencia de ese calentamiento, como cualquier material, se expande, haciendo también que el nivel de los mares aumente, ¿no? Se estima que el 50% del aumento del nivel del mar es a causa de esa expansión térmica. La contraria también ocurre. Hay mares interiores donde la tasa de evaporación es superior al agua que llega de la lluvia o de los ríos. Por ejemplo, tenemos el caso en Asia Central, actualmente el mar de Aral es un océano que está desapareciendo, ha desaparecido en un 90% y se ha transformado en un desierto. Por ejemplo, el Mar Muerto pierde 1 metro del nivel del mar cada año. El caso contrario lo tenemos en el Mediterráneo, donde la tasa de evaporación es inferior a la cantidad de agua que entra a través del estrecho desde el Océano Atlántico. Entran 4.500 hectómetros cúbicos de agua cada día, y hace que poco a poco tengamos una mayor cantidad de agua en el Mediterráneo. La situación de ver evaporarse los océanos actualmente debido a la presión atmosférica que genera la atmósfera es altamente improbable. Bien, en todo caso, pongámonos en la situación, acépteme la hipótesis, de que algunos océanos se van a secar, que esta es una posibilidad real. De hecho, me ha contado que hay un ejemplo claro en Asia, donde parece que hay un océano que estaría secándose, ¿no? ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que eso ocurriera? ¿Qué tendría que pasar para que los océanos en general se secaran? Me refiero a nivel global. Sí, puestos a teorizar, deberíamos echar mano de los datos científicos que se obtienen de los estudios que se están realizando en Marte. En 2015 se encontraron evidencias científicas de que la superficie de Marte en algún momento contuvo un gran océano. Sin embargo, este desapareció como consecuencia de un cambio dramático en la composición y en la atmósfera. La atmósfera parcialmente se perdió y la presión atmosférica desapareció, y el agua de los océanos de Marte se evaporó y prácticamente salió de la atmósfera, pasando al espacio exterior. Puestos a teorizar, esto podría pasar en la Tierra en un futuro muy, 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 muy lejano, solo si ocurre en dos circunstancias. En primer lugar, que salgamos de la zona del sistema solar que es habitable, es decir, que la órbita que describe el planeta Tierra en torno al Sol cambie dramáticamente, cosa que actualmente es altamente improbable, y dos, que perdamos parte de la atmósfera.
Bien, estas cosas que son altamente improbables, Pero ojo, el otro día leía que nuestra Vía Láctea está a 4.000 millones de chocar con Andrómeda, que es otra constelación. Habría un choque de constelaciones, pero eso lo cuento otro día. Oiga, ¿qué consecuencias tendría la desaparición de los mares y de los océanos? Porque si esto ocurriera, que es altamente improbable, supongo que esto tendría consecuencias terribles para el planeta, ¿no? Sí, tendrían consecuencias dramáticas. Debemos tener en cuenta que todo el oxígeno que tenemos en la atmósfera se ha producido en los mares. No solo perderíamos el agua. La existencia de vida sin los océanos y los mares sería inimaginable. De hecho, el mecanismo que podría iniciar ese proceso de evaporación de los mares llevaría consigo la pérdida de la atmósfera y ya sería un ambiente absolutamente inhóspito en el que es difícil imaginar la propia existencia de vida en el planeta Tierra, ¿no? Pero claro, eso sucedería en los casos hipotéticos de que dejemos de estar en la zona habitable del sistema solar y que la calidad de nuestra atmósfera pues, cambie radicalmente. Y ahí el ser humano tiene una responsabilidad importantísima. Por eso es tan determinante que consigamos mantener el cuidado que tenemos sobre los ecosistemas, tanto terrestres como el atmosférico, ¿no? Correcto. Señor Franco, gracias por atenderme, gracias, muy amable. Ha sido muy didáctica esta conversación. Algunos los tienen en casa, voy a otro asunto, y los tienen como mascotas. Otros los prefieren fritos a la plancha o al espeto en un chiringuito. Hay quien dice que dan mala suerte. Hay quien solo de pensar que les roza uno se les pone en la carne de gallina. Les estoy hablando, naturalmente, de los peces. A diferencia del mito y la frase hecha de «tienes memoria de pez», lo cierto es que los peces sí tienen memoria. Hay especies que son capaces de evitar los anzuelos durante meses, si una vez estuvieron a punto de morder uno. Algunas especies son hermafroditas y otras son capaces de volar. Hay peces letales cuya picadura llega a ser mortal. No tienen orejas, pero sí escuchan, porque como hemos contado en ediciones anteriores del Porqué de las Cosas, lo importante no es la oreja, sino lo que está dentro, el oído. No tienen párpados, así que sus ojos siempre están abiertos. Pero eso no significa que no puedan descansar, ni mucho menos. Como todos nosotros, los peces también duermen. Resueltas estas curiosidades sobre los peces, déjenme que le voy a plantear una más. ¿Los peces beben en el agua? ¿Los peces beben agua? Y al saludar a Raimundo Real, es catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga. Catedrático, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, me alegro de saludarle. Oiga, le planteo una cuestión básica y a partir de ahí abrimos el campo. Primera pregunta, ¿los peces beben agua como dice el villancico? Bueno, los peces necesitan beber agua porque el medio interno es un medio acuoso como todos los seres vivos. Entonces todos los seres vivos necesitamos ingerir agua. Entonces los peces también lo necesitan. En cierto modo beben también porque el agua les entra por la boca. Ahora, una vez que el agua entra por la boca, los distintos tipos de peces la absorben de forma muy diferente. Pero en sentido amplio podemos decir que sí, que los peces beben agua. Correcto, esa es la respuesta que yo estaba buscando. Partiendo de esa base, ¿debemos suponer que los peces tienen sensación de sed como nos pasa a cualquiera de nosotros? Quiero decir, ¿que tienen necesidad de hidratarse? Esto es difícil de saber. De hecho, entramos un poco en especulación porque es difícil saber cómo sienten los peces. Los peces tienen órganos de los sentidos distintos a los nuestros y como eso es subjetivo, es realmente una sensación psicológica, no podemos meternos en su mente, es difícil de saber. Algunos piensan que no, que el sistema de hidratarse los peces es más automático, un poco como regulamos nosotros el corazón. Las pulsaciones del corazón, que no somos conscientes. Sin embargo, esto es dudoso. Los peces tienen
quimiorreceptores, aunque no está eso muy bien estudiado, no se sabe muy bien cómo funcionan, pero tienen quimiorreceptores tanto para el medio externo como para su medio interno, que es lo que se llama la propiocepción, la percepción de tu propio estado. Nosotros tenemos sed porque tenemos unos receptores en la base del cerebro y en algunas arterias que son capaces de captar la osmolaridad, o sea, la concentración de sales y otras sustancias en la sangre. Cuando esa concentración es muy grande, nos da sed, tenemos una sensación desagradable de sed y tenemos que ingerir agua. Aunque los peces viven dentro del agua, un pez de río, por ejemplo, si se acerca mucho a una zona salobre, porque haya un nacimiento de agua salada, o se acerca a la desembocadura, demasiado a la desembocadura del río, puede que cambie la concentración de sales en su interior. Y no es descartable que sí que tenga alguna sensación para que activamente vaya a la zona más alta del río donde hay menos sales. O sea que eso se queda un poco en la indefinición. No sabría dar una respuesta categórica, aunque mi opinión es que sí, que los peces también de alguna manera tienen una sensación de que les falta agua y que tienen que de alguna forma ingerirla. Profesor, ¿beber agua tiene la misma función que para otros animales, digo, incluidos los seres humanos, como es depurar e hidratar? Sí, la función es la misma, porque el medio interno que nosotros tenemos tiene una cantidad de agua y una cantidad de sales, que curiosamente en los peces es igual que en los mamíferos. Necesitamos 9 partes por 1000 de sal y ese es el medio interno en el que se desarrollan todas las funciones vitales, todas las funciones químicas de las sustancias que nos dan vida. Por lo tanto, es necesario mantener ese nivel. Si suben los niveles de sal, es necesario incluir también agua. Ese agua sirve como medio de transporte en la sangre. Ellos tienen sangre también, los peces, como nosotros, y el medio de esa sangre, el medio principal es el agua, y eso sirve como transporte, y todas las células tienen agua en su interior. Y ahí están los corpúsculos, los orgánulos del citoplasma, es decir, todos los pequeños organitos de las células que permiten que podamos vivir. Eso hay que mantenerlo. Y también el flujo de agua del interior al exterior sirve para depurar y soltar sustancias de desecho, que lo soltamos por la orina. Los peces también hacen esa función. O sea que básicamente, sí, la función es la misma que en nosotros. Correcto. Por tanto, confirmamos que los peces también hacen pipí, ¿no? Sí, claro. Y tienen riñones, son distintos y tienen otro nombre y funcionan un poco distinto y distinto en los peces de agua dulce que en los peces de mar. Pero sí tienen riñones, tienen uretra, tienen vejiga urinaria y tienen uretra. O sea que sí, que tienen un sistema similar. Profesor, si me sigue usted hablando en estos términos de los peces, voy a ser incapaz de comerme una ración de salmonetes el próximo día. Catedrático, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas Por cierto, noches. mencionábamos antes la frase de tienes memoria de pez, que se usa para referirse a alguien que tiene muy mala memoria. Pues ojo a esto que nos cuenta el divulgador científico Dr. Fisión. ¿He dicho alguna vez que tienes memoria de pez para decirte que tienes mala memoria? Pues déjame decirte que no es cierto. Los peces no tienen mala memoria. Siempre se ha creído que los peces tienen mala memoria, pero un reciente estudio demuestra que no es así. Vamos, eso de que recuerdan solo los 3 últimos segundos no es cierto. En un estudio realizado en un acuario han demostrado que los peces son perfectamente capaces de recordar cada tipo de comida que les dan, e incluso que muchos reconocen perfectamente a sus cuidadores, incluso si estos se cambian de ropa para intentar engañarles. Y es que en el imaginario colectivo tenemos muchas frases que no son ciertas. ¿Y tú? ¿Sabías que los peces no tienen mala memoria? Fíjense cuánto mito y cuánta leyenda. Por cierto, si les interesa el mundo de la tensión arterial, de la hipotensión o la hipertensión, sigan acompañándome porque cerraremos precisamente con ese asunto. Aunque hay que reconocer que si hay algo que nos apasiona en este programa es el mundo del sueño y el mundo de los sueños. Todo esto es un tema que nos parece trascendental para nuestra salud. ¿Quién no ha soñado alguna vez que puede volar? O que intenta abrir los ojos
y no lo consigue, o que intenta gritar y no le sale la voz del cuerpo. Otro sueño recurrente, aquel en el que nos caemos al vacío, o ese otro en el que intentamos correr y no podemos, o aquel en el que salimos a la calle y lo hacemos desnudos. ¿Realmente existen los sueños universales, sueños que todos tenemos alguna vez en nuestra vida? Déjenme que le voy a presentar a Noemí Álvarez. Ella es vocal de Psicología Clínica y Sanitaria del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Oye, aunque las imágenes que vemos cada uno de nosotros en nuestros sueños sean diferentes, hay temáticas de sueños recurrentes para todos los seres humanos. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué hay sueños que podemos calificar de universales? Claro, probablemente los sueños son un reflejo de las necesidades, de los deseos y de los intereses humanos. Y probablemente estos, al final, tienen intereses comunes. Y probablemente, claro, en esos intereses comunes nos podemos encontrar también cuando estamos soñando. Correcto, no estamos hablando de entre hombres y mujeres, sino estamos hablando de sueños que con independencia de que seas hombre o mujer se repiten. Eso que calificamos sueños universales. ¿Cuáles son, dentro de los sueños universales, los sueños más comunes? Bueno, como muy bien estabais señalando en el encabezado, parece que todos hemos soñado alguna vez con el hecho de que estamos volando, con que estamos en una caída libre. Es muy común soñar que nos están persiguiendo. También es muy común y muy repetitivo tener sueños de tipo sexual o sueños con la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, con cuando nuestra etapa de ir al colegio. Parece que este tipo de sueños pues sí que se nos repiten a todos de vez en cuando. ¿Esos sueños recurrentes tienen algún significado también común? Pues la verdad es que los sueños son un aspecto muy interesante, ¿no? del subconsciente del ser humano. Y parece que sí que traen un mensaje, y es un mensaje, pero de tipo simbólico. Quizás no es literalmente lo que nos están enseñando, pero sí que hay una especie como de simbolismo, por ejemplo, en el que comentabas de volar, ¿no? Pues parece que ahí sí que está simbolizando pues ese deseo de libertad, ese deseo de trascendencia o ese deseo incluso de escapar. Entonces parece que sí, que los sueños tienen un mensaje que vienen a contar, ¿no? Y es un mensaje que probablemente, en términos generales, yo diría que cada uno tiene que entender sus propios sueños, cada uno es el que mejor puede interpretar en función de lo que también conoce de sí mismo, de sus emociones, de sus experiencias. Quizás es el que más exacto va a ser en la interpretación, pero sí que hay simbolismos que, bueno, que como decíamos al principio, son universales y todos tenemos. Doctora, ¿la persistencia de un sueño también nos indica algo? Bueno, hay un aspecto muy interesante, aunque también he de decirte que el sueño siempre es algo que está en continuo estudio, porque hay muchos aspectos que probablemente aún desconocemos, pero sí que parece que son intentos del cerebro de procesar. El cerebro de forma natural, las cosas que vive, luego, por hacer una metáfora, ¿no? Tiene como que archivarlas dentro de nuestras memorias. Y, por ejemplo, cuando vivimos cosas que emocionalmente nos impactan mucho, es un poquito más complicado ese proceso por el cual vamos a archivar esa información. Y a veces es como si se nos atascara un poquito el proceso y una y otra vez pues, puede estar viniéndonos, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en acontecimientos traumáticos, que es muy común pues, que tengamos pesadillas recurrentes con algo negativo. Pero también a veces es muy interesante porque nos está pidiendo permiso, algo, una emoción, algo que tenemos como sin resolver y nos lo hace a través del sueño. Y por eso esa temática recurrente. Hay algo que igual nos está comentando ese sueño, pero como decía, somos nosotros con un poquito de truquito, un poquito de ayuda, o incluso en algunos casos pues con ayuda profesional, los que tenemos que intentar entender qué nos está diciendo esa simbología onírica. Correcto. Por tanto, ya veo que pone algunas salvaguardas para la siguiente pregunta que le quiero hacer, porque queda claro que cada persona puede tener un sueño
dentro de esos sueños universales y significar cosas diferentes. Pero supongo que el mundo de la psicología ha estudiado suficientemente el mundo de los sueños como para que me pudiera decir, una persona que sueña que puede volar, me decía antes que probablemente estamos hablando ante la búsqueda de libertad, salir a lo mejor de alguna situación que le oprime. Soñar que me caigo al vacío, ¿qué podría estar indicándonos? Repito, con la singularidad de que cada persona, con sus experiencias y sus circunstancias, probablemente quiere decir algo. Pero genéricamente, ¿cómo se podría definir un sueño cuando es recurrente el hecho de que caigo al vacío? Probablemente ese sueño nos está indicando que hay como una situación de alerta en el cerebro, pues que tenemos algún miedo, hay algo que nos preocupa que nos vaya a ocurrir y nos preocupa además como que nos vaya a ocurrir pues, de una manera como muy rápida, ¿no? Es como algo así como de pronto, que no te descuides del todo porque algo malo parece que te va a ocurrir. Oiga, soñar que salgo a la calle sin ropa, ¿qué podría querer significar? Ya veo que le hace gracia. Este también es uno de los universales. Sí. Soñar que salgo a la calle sin ropa, pues probablemente nos está hablando pues, de un miedo a una exposición. O sea, tenemos miedo a que nos puedan pillar como de improviso, ¿no? Estar en una situación y que bueno, pues no estemos lo suficientemente preparados y de alguna manera yo creo que tiene mucho que ver con nuestro sentido del ridículo y de la vergüenza. Es una forma muy simbólica de decir como que nos pillen desnudos. Oiga, recuerdo en la época cuando estabas terminando el bachiller o querías hacer Derecho o querías hacer Económicas o querías hacer Psicología. Había un libro, quiero preguntarle si usted considera que ya está trasnochado o todavía merece la pena seguir echándole un vistazo, La interpretación de los sueños del profesor Pinillos. ¿Usted recuerda aquel libro? Sí, por supuesto. Y me parecen que son muy interesantes y que, como decíamos antes, al final nos dan una explicación a nivel genérico, a nivel universal, ¿no? de qué nos están diciendo los sueños. Son muy interesantes y, como decía, nos fascina ese aspecto de nuestro cerebro y la información que nos da. Pero aún así, yo creo que es muy chulo, pero también es interesante el que nos planteemos para nosotros qué puede estar significando. Si yo continuamente sueño algo, en plan, bueno, ¿y esta emoción? ¿Qué me querrá decir este sueño? O este recuerdo, ¿no?, de aquella persona, ¿por qué justo ahora me puede estar viniendo? Noemí, gracias por atenderme. Como siempre, interesantísimo todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños y de la psicología humana. Noemí, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Feliz noche. Me dicen que ya ha llegado al auditorio. Mi siguiente invitado es el doctor José Antonio Trujillo. Vamos a saludarle y vamos a preguntar sobre un asunto que seguro es del interés prácticamente de todos. ¿Por qué nos sube y nos baja la tensión arterial? Ojo, son 5 plantas, tardo un instante en estar con él.